Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un día fantástico y estén listos para conocer sobre el neolítico y el proceso de neolitización, conceptos y modelos explicativos. En este video hablaremos de la aparición del neolítico, el proceso de neolitización, las teorías del origen de la agricultura y algunos conceptos básicos. No olvides revisar la cajita de descripción y seguir los links para más videos relacionados con este tema. Y sin más demora, empezamos. Aparición del Neolítico. Es un periodo de tiempo más largo del que se pensaba, unos 10.000 años, entendido como una revolución. Aumento de las especies explotadas, almacenamiento de alimentos. Las sociedades se hacen cada vez más sedentarias. La producción de agricultura es anterior a la ganadería. Las especies animales y vegetales sufren variaciones genéticas, las que serán domesticadas. En 1865 surge el concepto de neolítico por primera vez. John Lubbock, con su primer manual sobre prehistoria, separa la prehistoria en dos grandes fases, paleolítico y neolítico. La separa como formas de tratar la piedra. En el neolítico aparece el pulimentado. Gordon Childe presenta otra de las características del ser humano y dice que es la adopción de la cerámica durante el neolítico. Y además se produce una sedentarización de los seres humanos y se produce el proceso de adopción de la agricultura y la ganadería. Hacia 1930 es el que va a afirmar lo que es más importante del neolítico, y es la adopción de la agricultura y la ganadería, de la producción de alimentos. Para Childe, esto supone un hito fundamental en la historia de la humanidad, en lo que se refiere a cambio económico y tecnológico, que lo equipara a la revolución industrial del siglo XVIII y XIX, y de esta manera acuña el término de revolución neolítica. El cambio no se produjo de una forma radical, sino lenta. No obstante, hoy se prefiere hablar de proceso de neolitización en vez de revolución neolítica. Proceso de neolitización. Domesticación de vegetales y animales por parte de los grupos de economía recolectora. Variable biológica. Cambios genéticos y morfológicos que experimentan estas plantas y animales en su momento de domesticación. Se presta mayor atención a los cambios sociales y económicos que conforman la adopción de la agricultura y la ganadería. Teorías acerca del origen de la agricultura. Un milenio anterior a la adopción de la ganadería. Teoría del oasis, planteado por Childe a mediados de los 30. Este modelo explica el nacimiento de estas por cambios medioambientales a raíz de la última glaciación. Se cree que a finales del Pleistoceno se produjo un desplazamiento hacia el norte de las zonas de lluvia atlánticas, produciendo así aridez en los terrenos. Esto provoca la concentración de seres humanos, plantas y animales en las cercanías de los lugares donde existía agua. Esto llevaría a un intenso conocimiento y al establecimiento de una relación simbiótica. En el caso de las plantas, al propiciar su crecimiento, se multiplicarían. Y en el caso de los animales, se crearían zonas de pasto y al cuidarlos se crearía una relación de dependencia. En la actualidad se rechaza porque el cambio climático real fue todo lo contrario a lo que dice, porque hay un cambio a situaciones climáticas más húmedas. Hipótesis de las zonas nucleares. Robert Braidwood lo plantea a lo largo de los años 40, en concreto a partir de sus trabajos en las montañas al norte de Irak. Creía que el desarrollo de la agricultura y ganadería tuvo su evolución en el Próximo Oriente, desde el Sinaí hasta el Golfo Pérsico. Deja de lado las causas climáticas y cree que realmente se relaciona más con las capacidades cognitivas. Concluye en que la neolitización se produce como resultado de un largo periodo de convivencia entre seres humanos y los antepasados silvestres de plantas y animales.
partía de una premisa que es muy típica de las sociedades occidentales, y es que la agricultura y ganadería son beneficiosas. Plantea que hay un salto cognitivo en el cerebro, en el pensamiento, y es cuando se adopta. La base fisiológica de hace 100.000 años es la misma que la actual. Teorías demográficas. Surge en los años 60 como consecuencia del desarrollo de la nueva arqueología y se basa en que para explicar la aparición de la agricultura, las condiciones a finales del Pleistoceno van a provocar un aumento de la población. Este aumento de la población va a llevar a una mayor dependencia de una serie de alimentos, en concreto cereales silvestres, muy localizados en el espacio, y por lo que se va a producir un proceso de sedentarización. Empezó a disminuirse el espacio entre los partos de las mujeres, y por ello deben aumentar los recursos adoptando la adopción de la agricultura. Se desestima porque es muy complicado guardar una gran cantidad de grano durante una crisis alimenticia hasta que se recupera. Teoría de las áreas marginales. Es una variable de la hipótesis de presión demográfica y es planteada por Binford, uno de los fundadores de la New Archaeology. Busca intentar explicar qué llevó a las sociedades de cazadores-recolectores para obtener los mismos resultados alimenticios que conseguirían cazando. Los grupos pequeños dentro de los grupos grandes se trasladan a zonas marginales con menos recursos y por ello se llevan granos silvestres para empezar a cultivarlos. Así, la recolección aparece en zonas menos favorables. Sirve para explicar el origen del Neolítico en el Próximo Oriente y para explicar los procesos de neolitización en otras zonas del planeta, el Lejano Oriente basado en el arroz y América basado en el maíz. Evolución e internacionalidad. La plantea Rindos. Se produce un proceso de adaptación biológica que no es intencional, pero se desestima porque realmente sí que hay una intencionalidad humana. Se puede dividir en tres fases. La primera, domesticación incidental, dispersión y protección de las plantas silvestres por el medio ambiente. Las plantas no cambian genéticamente. La segunda es la domesticación especializada. Hay lugares específicos para el crecimiento de las plantas donde existen campos posiblemente de cultivo, pero no hay cambio genético de las plantas. Y la tercera, la domesticación agrícola, la culminación del proceso. Ahora ya las plantas han sufrido cambios genéticos. Son una nueva especie especialmente adaptada a condiciones específicas creadas por el hombre, sin las cuales no podrían reproducirse. Relación simbiótica plantas-humanos. Todo es resultado de fuerzas evolutivas naturales. Hipótesis de los banquetes. Barbara Bender y Brian Hagen. La intencionalidad humana y los motivos sociales son los que llevan a la aparición de la agricultura y a procesos de competición social, donde algunos individuos aspirantes al poder van a realizar banquetes donde se reparte gran cantidad de comida, con la finalidad de atraer seguidores que les apoyen a la hora de conseguir el poder. Sobre todo, Haydn plantea que los primeros alimentos domesticados fueron alimentos exóticos para la elaboración de bebidas alcohólicas. No se basan en datos arqueológicos. Conceptos. Domesticación. Estado alterado de una antigua especie silvestre cuando ha sufrido un cambio genético suficiente para crear una nueva especie que depende de los granjeros para su cultivo. Rasgos de domesticación de las plantas. Aumento en el tamaño de las semillas, del grano. Cereales. Cambio en el raquis, parte que une la espiguilla a la espiga, el tallo. Si se rompe el raquis es más fácil que crezca, por lo que si no se manipula es muy difícil que crezca y por ello solo crece cuando se corta con la espiga y por ello depende el ser humano para su cultivo. Especies potencialmente domesticables. En Próximo Oriente, las legumbres y los cereales. Todas las variedades de trigo aparecen distribuidas por todo Oriente.
las que han sido domesticadas. La variedad más conocida es la que se llama la esprilla, Triticum monococcum. Esta variedad de trigo doméstico procede de la especie silvestre Triticum boeticum y se documenta en el arco montañoso desde el sureste de Turquía hasta el Golfo Pérsico. Las diferencias silvestre-doméstico. Se basa en el raquis porque es más duro en la cultivada y es más frágil en la silvestre. Otra especie es Triticum dicoccum, que desciende de la especie silvestre Triticum dicoccoides, que es resultado de un proceso natural. Las diferencias también se basan en la mayor pureza del raquis en la especie cultivada. El otro cereal que se va a cultivar es la cebada, que en su forma silvestre tiene una distribución mucho más amplia que el trigo, y la encontramos distribuida desde Europa Oriental hasta Afganistán. Recibe el nombre de Hordeum spontaneum, que en su forma silvestre es Hordeum vulgare. La ventaja que tiene sobre el trigo es que es una especie mucho menos exigente a la hora de recibir lluvia. Es capaz de crecer en suelos más pobres y con menos nutrientes que el trigo. Igualmente, es capaz de adaptarse a suelos con mucha sal. Se van a domesticar también numerosas especies de legumbres como guisantes y lentejas. Es posterior a los cereales. Coincide con el momento en que se domestican los animales. Están bien atestiguadas en el Próximo Oriente. Su importancia radica en que son plantas cuya ingesta aporta un número elevado de calorías, muy energéticas. Las legumbres tienen las mejores proteínas vegetales que existen, en especial la lenteja, y en cuanto a los sistemas de cultivo, las legumbres regeneran los nutrientes de los campos. Sobre todo aportan oxígeno y nitrógeno, y por ello idealizaron la rotación de cultivos. Al igual que lo que ocurre con las plantas en el Próximo Oriente, nos encontramos con todos los antepasados silvestres de los animales, potencialmente domesticados: ovejas, cabras, cerdo, ganado. El proceso de domesticación de los animales es más tardío que el de los cultivos. Podemos diferenciar un animal doméstico y salvaje por sus cambios morfológicos. En general, todos los animales domésticos disminuyen de talla. Los primeros que se domesticarán serán las ovejas y las cabras en torno al 11.000 a.C. En concreto la oveja en el sudeste de Turquía y en el noreste de Irak, donde es muy abundante. En un primer momento se utilizó en función del consumo de carne, ya que, por ejemplo, todavía estas ovejas no podían utilizarse para la lana. Las ovejas, como las cabras, tienen una facilidad para domesticarse, ya que son animales gregarios, de modo que se puede manejar un grupo grande sin mucho esfuerzo. A diferencia de la oveja, la cabra se va a domesticar en los montes Zagros, que separan el actual Irak de Irán. En un momento más tardío se domesticará el ganado vacuno en el sureste de Turquía, al igual que cabras y ovejas y el cerdo, el cual es un animal relativamente fácil de domesticar. El último de los animales vacunos también en el sureste de Turquía, y quizás el último en ser domesticado, no es extraño que sea el de mayor tamaño. Hacia el 8800 a.C. tenemos una economía plenamente desarrollada, con una domesticación completa de los animales de la actualidad. Y no solo eso, sino que la subsistencia de la población de la zona dependían por completo por los animales y la agricultura. Se continuaba recolectando y cazando algunos animales, pero de una importancia mínima. Queda solo hablar en Neolítico de la relación entre grupos con los que, según los estudios de los restos, había una relación, y junto a ellos la circulación de adornos y materias primas. Entre los adornos tenemos las conchas marinas del Naturfiense, que llega a localidades muy del interior. Tendrá gran importancia una nueva materia prima que será la obsidiana, roca volcánica cristalina de color negro, que cuando se talla produce útiles con un filo muy marcado, herramientas muy afiladas. Al ser de origen volcánico, solo se obtendrán de zonas con volcanes como el sur de Turquía.
Desde dichas fuentes se distribuye por todo el Próximo Oriente y no podemos hablar de comercialización por no haber un ánimo de lucro, pero sí una red de intercambio y difusión, lo que hará todo que el área del Próximo Oriente tenga una cultura homogénea. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayude a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.